Hablar del arte de forma inevitable es asociar en la mayoría de los casos a la obra final con la expresión de lo sublime, lo trascendente, de una manifestación neta y profundamente humana. Las corrientes posmodernistas, y especialmente el conceptualismo, demuestran su inefable capacidad para hacer dudar a cualquiera sobre la divinidad del arte. Se habla del arte y del contexto de la obra. Pocas veces se piensa en la mentalidad de los autores. Y es que los artistas, lejos de ser ideales vivientes de semidioses o iluminados inalcanzables, permanentemente existentes en lo alto de un páramo lejano del Monte Olimpo, realmente como cualquier persona, son en realidad continentes de valores en sí. Cuestión que es verdad, pero mayormente todo artista que se precie es, en realidad, un cúmulo de pasiones y pasiones multiplicadas porque el artista en general refuerza precisamente sus emociones para enfatizar el contenido de la obra en sí y poderla presentar con toda su fuerza y emotividad. Este video estaba pensado para ser uno relativo al arte como activo fijo. De hecho, se iba a hacer un análisis del arte desde la perspectiva financiera y cómo el arte puede producir utilidades a las personas que inviertan en él. Sin embargo, este es el resultado final después de unos 4 intentos infructuosos de hacer un clip de 5 minutos que refleje mi postura ante el arte y su valoración comercial actual. Y la verdad es que preferí cesar en el intento en un esfuerzo como ese que en realidad requiere al menos unos 5 videoclips de 5 minutos para poder alcanzar aspectos concretos que den certeza en relación a una interpretación válida y filosófica respecto a la valoración del arte, así como en relación a un análisis serio y profundo de cómo este es valorado en su propio medio. Es así que en este video te invito a conocer las 7 ocasiones que reflejan cómo los autores de piezas pictóricas pueden de vez en cuando coquetear con los pecados capitales. Te invito por tanto a ver este video en que conocerás las 7 ocasiones en que los pintores se han vinculado con los pecados capitales. Número 1. La lujuria. John Singer Sargent es un pintor norteamericano. Su obra se sitúa en la segunda mitad del siglo XIX. Sus cuadros se catalogan dentro del impresionismo, y sus pinceladas largas, ágiles y las características breves de sus sesiones son las que determinan las cualidades principales de su trabajo y que le dan a este un notable dinamismo que parece anunciar más bien que la fotografía a la llegada del cine. La mayoría de los cuadros de Sargent tienen una naturalidad y soltura, no obstante que en la mayoría se trata de retratos y esta soltura se refleja en las poses de aquellos quienes participan en la obra, ya que dichas poses se reflejan en la pintura sin la rigidez característica de lo que son en general los retratos. Tan natural es la obra de Sargent que la misma le sirviera de instrumento natural de seducción. Se dice que en alguna ocasión Sargent se encontró con motivo de una cena sentado junto a una entusiasta admiradora de su obra, la cual le espetó. «Ah, señor Sargent», exclamó la mujer, «cuando vi su último cuadro lo besé, porque se parece tanto a usted». «¿Y le devolvió el beso?», preguntó Sargent. «¿Cómo?». «No», contestó la señorita. «Pues, en tal caso», dijo el pintor esbozando una sutil sonrisa maliciosa, «entonces ese cuadro no se parecía tanto a mí». Número 2. La pereza. James McNeill Whistler es un pintor de origen inglés de vida más bien cosmopolita. Vivió en el siglo XIX y nació en Inglaterra. Desde niño viajó con sus padres a Rusia y joven a Estados Unidos, y se educó en arte en Francia. Su vida transcurrió en vicisitudes, primero con su familia de origen en razón del trabajo de su padre, que fue ingeniero, y quien tuvo que emigrar constantemente.
Whistler desarrolló durante su vida varias obras y se considera de hecho el precursor tanto del abstraccionismo como del conceptualismo. De hecho, la obra que marca el parteaguas es El Nocturno en negro y oro, que ocasionó la oposición y pleito legal contra pintores de la comunidad artística, y todo porque el cuadro sintetiza con simpleza el rastro lumínico que deja un cohete proyectado al cielo que ha perdido fuerza y comienza a caer. Se dice precisamente que a causa de ese cuadro Whistler cayó en bancarrota, y por ello una tarde que se encontraba en su estudio, alguien llamó a su puerta. Whistler se acercó a abrir y descubrió con desagrado que se trataba de un acreedor. «Pase usted, ¿le apetece una copa de champán?», le invitó Whistler. El hombre se quedó clavado en la misma puerta y mirándolo fijamente le espetó. «¿Cómo es posible que pueda usted permitirse recibir a las visitas con champán si no es capaz de satisfacer sus deudas?», le dijo. «Ah, no se preocupe, le aseguro que el champán tampoco lo he pagado». Solo hay que imaginar la cara del casero ante este comentario tan ingenioso para afrontar una situación apremiante y con que se observa la manera que afrontaba relajadamente este pintor la adversidad. Número 3. La gula. Para abordar este pecado contaremos la anécdota de Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, o simplemente Picasso, como se le reconoce mundialmente en el arte. De familia de raíz artística, su padre también pintor, y de quien se dice surgió la pasión de Picasso por pintar palomas. De carácter inquieto que le indujo a escribir también poesía, y de coparticipar en el robo de algunas estatuillas del Museo del Louvre, y después, por ese antecedente, fue acusado y sujeto de indagación también por el robo de la mismísima Mona Lisa, que después se demostró fue sustraída del mismo Museo del Louvre por un tercero. Y también un poco medio loco, pues se atrevía a disparar fogonazos de pólvora a cualquiera que le inquiriera por la interpretación de su arte. De ahí que no sea de extrañar que, entre tantas pasiones, recayera también en la gula. Y es que se cuenta que estando en Francia, Pablo Picasso solicitó la cuenta, a lo cual, en lugar de presentarse el mesero, fue el dueño quien se acercó al artista para invitarlo a comer cuando éste deseara. Y acto seguido, el mismo dueño del restaurante le solicitó a Picasso a cambio la posibilidad de que el pintor le entregara un dibujo sencillo bajo la firma del artista. Bajo una mirada inquisitiva, el artista frunció el ceño y le increpó. ¿Desea que le pague una comida o prefiere también que le compre el restaurante? Afortunadamente, el propietario del restaurante no osó afirmar igualmente una crítica a Cézanne, cuya memoria Picasso protegía de todos y de todo. O quién sabe si hubiera aparecido por ahí un fogonazo rocambolero, como el artista llamaba a sus fuegos de pólvora. Espero este video te esté siendo interesante. El mismo es un descanso respecto a la finalización de la sección abierta al público del curso Problemas fiscales y financieros de las organizaciones. Te recuerdo, este curso está por finalizarse y dejará las bases para el análisis de la toma de decisiones en los mercados financieros. Te invito a que des clic en la campanita para que el sistema te avise cuando se actualiza este videocurso. Número 4. La envidia. Santiago Rusiñol fue un pintor de origen catalán que vivió entre el siglo XIX y XX. De origen burgués, siguió la línea de vida familiar hasta los 22 años, edad en la que perdió a su padre. Y a partir de ahí y hasta los 26, asumió las riendas del negocio familiar bajo la vigilancia inquisitiva de su abuelo, quien murió a esta edad del pintor. Y así, liberado ya del yugo familiar, Rusiñol dejó las riendas de los negocios y se dedicó a su verdadera pasión, que era el arte plástico, y a darse una vida responsable que se refleja en el orden simétrico de los primeros planos de su obra, pero también regalada.
lo que se confronta y se evidencia con el análisis de los planos de su obra misma, pero ahora respecto a los fondos. De tal manera que en su obra, curiosamente se combinan la simetría al frente de sus paisajes en los primeros planos y la naturaleza salvaje al fondo, que da a su obra pictórica un toque característico y singular. De ahí que no se extrañar que ante una vida tan regalada el pintor sea víctima de la pasión que ahora se trata, la envidia. Y es que respecto a la envidia, famosas eran las salidas nocturnas del pintor, escritor y dramaturgo, y a tal grado disfrutaba de ellas que en cierta ocasión se le recriminó: «Señor, usted no sabe lo que es la salida del sol». Ante esta frase, sutilmente envidiosa, se dice que el artista displicentemente y con frescura respondió: «No diga bobadas, hombre, yo salí el sol a menudo poco antes de irme a la cama». Número 5. La avaricia. Ya hablamos del carácter especial de Pablo Picasso, luego no es de extrañar que aparezca nuevamente en esta lista de los pecados capitales y de los grandes artistas del arte. Y es que en esta ocasión, igual que en la anterior, es Picasso nuevamente la olla pulida y brillante que bajo una apariencia de orden y civilidad oculta y produce, en este caso, una anécdota vinculada con la avaricia. Y se cuenta que Pablo Picasso se encontraba descansando en una playa del sur de Francia cuando se acercó un niño con un papel y este le pidió un dibujo dedicado. El pintor, astuto, rápidamente se percató que el pequeño había sido enviado subrepticiamente por sus padres, con el fin de conseguir una obra suya gratis. Picasso entonces se deshizo del papel y pintó el autógrafo directamente en la espalda del niño. Días más tarde, en una reunión entre amigos, relató lo sucedido y comentó entre risas: «Solo me gustaría saber si a ese niño lo han vuelto a bañar». Número 6. Soberbia. En relación a este pecado nos encontramos al pintor del siglo XIX y de origen español, Antonio Cánovas del Castillo. Y de hecho, es el que su anécdota se vincule mucho en relación a mi interpretación actual de que al arte se le debe ver como una herramienta de poder con el devenir del tiempo, que este video que debía hablar de la validez o no y de la moralidad o no de las vanguardias, especialmente del abstraccionismo y del conceptualismo como de su cotización comercial actual, que este video se decantara de un análisis financiero a una lista de pecados capitales. Conocido es en nuestro tiempo el poder que puede derivarse de una imagen, y mejor aún de un video, porque en general, actualmente las personas tendemos a convencernos más por lo que vemos que por lo que se razona. Sin embargo, en el siglo XIX no existía el cine, y la pintura era un medio de difusión de la idea de poder que se deseaba transmitir a partir de la clase encumbrada. Luego, los poderosos, sean políticos, nobles, comerciantes, deseaban y aún hoy desean que su personalidad se asocie a una imagen que transmita de forma contundente su poder e influencia, y que esa obra se mantenga ya sea como representación de la persona que tiene este deseo, o bien se ostente como una posesión que dé un símbolo y estatus. Y tanto ayer como ahora, todos los artistas, especialmente pintores y escultores, saben que poseen ese mágico poder, que en sus manos está pulir la majestad o acabar con el prestigio de su benefactor. Así se cuenta que estando en su estudio, Antonio Cánovas, celoso de su espacio de producción igual que cualquier otro artista, se molestó cuando un noble se presentó e ingresó al inmueble sin autorización, por lo que Cánovas reaccionó exigiéndole que saliera, a lo que el noble, como muchos lords de los que existen hoy en México, le espetó: «Yo soy alguien importante en España,
y ante esto, con desdén, Cánovas le respondió: pues recuerde que soy yo el que los hace a ustedes grandes. ¿Cuál sería el poder e influencia que tendría entonces el artista? Que ese fue el argumento que puso punto final a esa discusión. Y solo basta recordar que, por ejemplo, en México, y muy cuestionablemente, hoy aún se gastan millones en imágenes e incluso retratos elaborados por prestigiosos artistas y en favor de políticos cuestionables. Número 7. La ira. Respecto a la ira o enojo, tal vez sea muy ilustrativo narrar aquí el caso máximo no solo de ira suprema, sino de ira y envidia combinadas, y que sirvieron de motor a toda una vida y que cambió el destino pictórico del pintor y escultor más grande de toda la historia de la humanidad, Miguel Ángel Buonarroti. Y es que parece curioso que incluso hablar de la vida de Baccio Bandinelli implique que inefablemente se tenga que mencionar de manera necesaria, indispensable y dando prioridad al nombre de Miguel Ángel Buonarroti. El caso de Baccio Bandinelli refleja una vida de enojo y envidia compulsivos que superan incluso el concepto de obsesión y obcecación. Gracias a la ira y envidias que Bandinelli sentía contra las dotes naturales de Miguel Ángel, es que, para bien o para mal, este último tuvo que abandonar la escultura para dedicar años al proyecto de la Capilla Sixtina, pues Bandinelli consideraba que Miguel Ángel era pésimo pintor y excelente escultor. Luego, su intención era gastar la vida de Miguel Ángel en ese proyecto casi épico, con la finalidad de distraer al pintor florentino de las dotes que lo hacían sobresalir en el Renacimiento y que eran la escultura. De esta manera, Bandinelli se dio a la tarea de convencer al Papa para que Buonarroti se dedicara específicamente al desarrollo de los murales de la Capilla Sixtina. Mientras, Baccio Bandinelli consideró que podría el destinar su vida libre al servicio de los Borgia y especialmente al complejo escultórico que se suponía tenía que elevarlo por encima de la dignidad y el reconocimiento que hasta entonces había logrado Miguel Ángel gracias a la escultura del David. Así es que en el año 1512, el escultor Baccio Bandinelli le pidió a los Medicis el mármol que Soderini le había dado a Miguel Ángel para hacer una escultura que debía de ser colocada junto al David en la Plaza de la Señoría, consiguiendo el encargo Bandinelli para sí y ejecutando como consecuencia el grupo escultórico denominado Hércules y Caco, intentando imitar y superar la grandeza del David. El resultado está ahí, junto a una réplica hoy del David de Miguel Ángel que por precaución ha sido resguardado y trasladado en la academia. Aquí en realidad no hay una anécdota que contar cuando el resultado de la ira se sintetiza en el resultado de toda una vida dedicada a sentimientos tan destructivos, y es que si bien la obra de Bandinelli, de Hércules y Baco, tiene un mérito que desearían hoy muchos escultores, la realidad es que la misma expresa cierta rigidez, cierta impostura, cierta tensión muscular en su ejecución que por sí misma exhibe la tensión con que la misma fue ejecutada. Si bien las comparaciones son vulgares, el hecho de que originalmente estas piezas estuvieran destinadas a estar justo al frente una de la otra y formar una composición unitaria con el David, nos obliga ahora a colocar las dos obras como se pensó originalmente en este video, para que ustedes mismos juzguen la diferencia entre la ejecución de ambos trabajos. Si este video te agradó, por favor te suplico lo compartas, ya que ello me ayuda a seguir elaborando videos así. Te agradezco infinitamente y nos vemos en el siguiente avance de este canal. Muchas gracias, hasta luego.